y por su apreciación, estimado estudiante. No supe quién fue el que habló, porque Yo le hice. puedo ver. ¿Cómo se llama yo? Ronaldo. Ajá, estoy por el teléfono Sí. también. Bueno, felicidades, estimado. Vamos entonces. Y el tema 1 es geografía. Vamos a hacer un repaso. La geografía es una ciencia. ¿Qué es la geografía? Es una ciencia integral que estudia al hombre y su obra junto con la naturaleza. Entonces la geografía no es solo natural, no es solo social, es una ciencia integral. La geografía como ciencia moderna estudia la Tierra como el espacio donde vive el hombre. Desde el siglo XIX es una disciplina universitaria. Antes, en la antigua Grecia, o antes del siglo XIX, sí existían apuntes, anotaciones, dibujos, mapas, crónicas, pero como ciencia, como una disciplina universitaria donde tiene un esquema, un plan de estudio y unas formas del conocimiento, es a partir del siglo XIX. ¿Qué estudia? La geografía, como ciencia moderna, estudia la Tierra como el espacio donde el hombre vive. Desde el siglo XIX es una disciplina universitaria. Las ramas de la geografía se separa en 3 ramas. Geografía astronómica, geografía física, geografía humana. Dentro de la geografía astronómica, entonces, ¿qué es el universo? El universo es todo, es el conjunto de todos los cuerpos celestes y el espacio interestelar que nos rodea, todos los cuerpos celestes. Está formado el universo por estrellas y galaxias. Las estrellas son astros con luz propia. Las galaxias son agrupaciones de estrellas con gas y polvo. Y la galaxia donde nosotros vivimos, la galaxia de nuestro sistema solar, se llama Vía Láctea. ¿Qué es el universo? Es un conjunto de cuerpos celestes y el espacio que los rodea. Está formado por estrellas, por galaxias. Y donde nosotros vivimos se llama la Vía Láctea, nuestro sistema solar. El sistema solar, ¿cómo está integrado? Está integrado por un sol y planetas que se mueven alrededor de él. Ejercen una gravitación hacia algunos planetas y los planetas giran alrededor de esta estrella central. En 1543 se publica la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Hubo 3 grandes astrónomos en este proceso: Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton. Y hablan de la teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Helios es sol, céntrico el centro, el sol es el centro. Entonces el sol es el centro donde los planetas dan vueltas alrededor de él. Aquí tenemos estos dibujitos. Y antes, ¿por qué nace la teoría heliocéntrica? ¿Por qué transforma todo? Porque antes se decía que la Tierra era el centro del universo. Y llegamos a los planetas. Nos vamos acercando, ya estamos nosotros. Los planetas, ¿qué son? Son astros que no poseen luz, no tienen luz propia y que giran alrededor del Sol. Los planetas son 8 que giran alrededor del Sol, y hay un planeta enano que seguramente no se lo van a preguntar, pero existen 8 planetas que son Mercurio, el más cercano a la Tierra, y en este orden se van alejando. Venus, Tierra, Marte, Júpiter, el más grande, Saturno, característico por sus anillos, Urano y Neptuno. Hasta hace poco se consideraba a Plutón como un planeta. Y luego tenemos otros cuerpos celestes, que son otros astros, perdón, que son los satélites. Estos no poseen luz propia y giran alrededor de un planeta. En otro caso, nosotros tenemos un satélite que se llama Luna, y acá hay otro ejemplo donde el planeta Júpiter tiene 4 lunas. Giran alrededor de su propio planeta. No tienen luz, y la luz que se refleja en ellos es porque el Sol les da. Existen otros astros que son asteroides, cometas o meteoritos, y estos son cuerpos rocosos. Los cometas tienen núcleo, tienen cola, porque son cuerpos que se van quemando a la medida que se acercan al Sol. Y
Los meteoritos son también unos cuerpos rocosos que ingresan a nuestro planeta y en el contacto con los gases de nuestro planeta se queman y podemos decir, vemos una estrella fugaz. Es decir, existen otros astros que son los meteoritos, los cometas, los asteroides. Los cometas giran alrededor del Sol. Donde nosotros vivimos es el planeta Tierra, es un planeta que está formado por un 70% de agua, tiene una forma geoide, no es redonda, se dice que es achatada en los polos, es decir, en la parte de arriba y la parte de abajo, abultada en el centro, y se llama geoide, una información que les paso acá, porque quien estudia las formas de la Tierra es la geodesia. Eso es lo que nos dice la forma, sus dimensiones, el tamaño, cuál es el campo gravitatorio, toda la posición y la orientación, eso estudia la geodesia. Entonces, la geodesia, dicho de una forma geoide. ¿Ah? Esa es la forma de nuestro planeta, es la forma que le da esta ciencia. Aquí en este dibujo, obviamente, y en todos los accesorios que compramos para tener nuestro planeta, nuestro mapamundi, nuestro globo terráqueo, obviamente que hay que hacerlo redondito para que sea más fácil para los que lo construyen. La Tierra tiene dos movimientos. Tiene un movimiento de rotación, que es dar vueltas sobre su propio eje, y al dar vueltas sobre su propio eje da origen al día y a la noche. El día y esta vuelta sobre su propio eje la realiza en 24 horas. El día y la noche se dan porque el Sol le alumbra a parte del planeta, según la inclinación que tiene. Y el movimiento de traslación quiere decir que también se mueve, se traslada, viaja alrededor del Sol y podemos ver distintas estrellas y distintos astros según el día y según el mes, como se encuentra. Entonces hace un movimiento de traslación, tarda 365 días y 6 horas, nosotros le llamamos años. Y cada 4 años, esas horas restantes se la convierte en un año bisiesto, es decir, se aumenta un día más cada 4 años. Entonces, el Sol la Tierra tarda 365 días y 6 horas. Cada 4 años, el año bisiesto. Y también este movimiento de rotación, de traslación, es el que da el origen a las estaciones del año. Depende de dónde se encuentra la Tierra y la inclinación que tiene. Vamos a tener el verano, que es más caliente, el invierno, que es la temporada más fría, el otoño y la primavera, que son las estaciones transitorias hacia el frío o hacia el calor. ¿Y cómo nos ubicamos dentro de la Tierra? ¿Cómo sabemos dónde estamos? Existe una convención, donde obviamente siempre son estudiosos y expertos los que hablan acá, que nos ubicamos por medio de los puntos cardinales. Se han establecido 4 puntos cardinales. El norte arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. ¿Cómo se establece esto? Dividiendo la Tierra en líneas imaginarias, en paralelos y en meridianos. Los paralelos son estas líneas imaginarias que van de manera, es decir, una línea paralela a la otra, que llaman paralelo. Divide a la Tierra en 2 hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esta línea central que divide a la Tierra en norte y sur se llama la línea del Ecuador o el paralelo del Ecuador. Hacia arriba el Ecuador, hemisferio norte, hacia abajo el Ecuador, hemisferio sur, y las distancias se miden por latitud y se miden por grados. Latitud norte, latitud sur, tantos grados en cada lugar. Y luego están los meridianos, que son otras líneas imaginarias, pero estas líneas van de polo a polo, es decir, del norte a sur, van paradas, ¿no? Y esto significa, se miden en grados por longitud. Y esto da origen del del meridiano hacia la derecha, es este, y del meridiano hacia la izquierda se llama oeste. Y eso es el que da origen a los 4 puntos cardinales. El meridiano 0 se llama Greenwich, y pasa por una ciudad, en Inglaterra, una ciudad cercana, bueno, pasa por un pueblito cercano a Greenwich, por eso se llama meridiano Greenwich, meridiano 0. Aquí tenemos un dibujito más para ver las coordenadas. Y
del meridiano, de la línea del Ecuador hacia arriba comienza el paralelo cero y se van sumando grados hacia llegar a 90 grados norte y luego hacia abajo hasta llegar a 90 grados sur. Y la longitud es la que dan los meridianos, que se miden también en grados, pero longitud este, longitud oeste. Y por ejemplo, aquí una referencia, como les explicaba, para decir exactamente dónde estamos o cómo llegar a un punto, pues se tienen que dar las coordenadas de ubicación. Y un ejemplito aquí, se tiene que decir, por ejemplo, 17 grados, 47 minutos, 21 segundos sur, quiere decir que estamos de la línea del Ecuador hacia abajo. 63 grados, 11 minutos, 51 segundos oeste, significa que estamos del meridiano de Greenwich hacia la izquierda. Esa es la ubicación de la Plaza Calleja en Santa Cruz de la Sierra. Esas son las coordenadas exactas para cuando un avión viaja de una ciudad a otra, pone las coordenadas para saber dónde está. Es la ubicación geográfica. ¿Y cómo sabemos dónde estamos? Pues las representaciones gráficas del planeta son los dibujos, son los mapas. A escala, hay unas maneras de medir la distancia y la altura para hacer estos dibujos. Y estos dibujos se llaman mapas o cartografía, las cartas que nos muestran de manera gráfica cómo es la Tierra. Las hacían los cartógrafos y eran las cartas que se utilizaban para viajar por el mundo. Esto se hacía, lo usaban en Egipto, en Mesopotamia, surgieron los primeros cartógrafos, pero ya actualmente se usan satélites con las coordenadas exactas. Los mapas son representaciones gráficas del planeta, de un país, de una ciudad, de un pueblo. Luego tenemos la geografía física. La geografía física estudia las características de la Tierra, la forma física. Cuando dicen cómo es el físico de la persona, uno dice, mira, es gordito, cachetón, simpático, ¿no? Risueño, y uno lo describe. Y cuando dando esas descripciones hay personas hábiles que pueden dibujarlo. Entonces la física estudia las características. La geografía física, las características de la Tierra. También estudia su historia, su formación, las edades, cómo está conformado todo el planeta. La geografía física se divide en dos partes, ¿no? En la orografía y la hidrografía. Esa es la manera de representar la Tierra. Entonces, dentro de estas partes tenemos las edades geológicas. Hablaba hace rato que estudia las características de la Tierra, su historia, su formación. Entonces la formación nos va a decir las edades que tenemos, ¿no? Existen 5 edades, 5 eras o épocas geológicas. 5. La era arcaica es la Tierra en su primera fase de la formación de su corteza. Aquí hay solamente seres microscópicos unicelulares. En la era primaria o paleozoica y aparecen los animales más antiguos, especialmente en los mares que estuvieron poblados de estos animales. ¿Cómo sabemos? Porque hay restos fósiles donde se ven los cuerpos de los animales. Es decir, en la era primaria o paleozoica aparecen los primeros animales marinos. En la era secundaria o mesozoica, la que está con el número 3 a la derecha, es la era en que aparecen los grandes animales. Los dinosaurios, los reptiles voladores, los pterodáctilos, todos estos grandes animales donde podemos verlo en las películas de Tiranosaurus Rex y compañía. Esa es la era secundaria o mesozoica. La cuarta es la era terciaria o cenozoica, y esta era es donde aparecen animales más pequeños, parecidos a los que tenemos actualmente. Y son animales de clima frío y de clima más caliente. Y la era cuaternaria, o neo, que es lo nuevo, y es cuando aparece el hombre, cuando hay restos del ser humano. Esto sucedió hace 2 millones de años. Las edades geológicas de la Tierra son 5, arcaica, paleozoica, secundaria, terciaria, cuaternaria.
Y la Tierra también tiene una forma por dentro. Tiene una forma. ¿Cómo es? ¿Qué hay? ¿De qué está? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo sabemos qué tiene? Y así podemos entender sus movimientos. Está compuesta por 5 capas. La capa central es el núcleo, el manto es la segunda capa, luego está su corteza, la hidrosfera y la atmósfera. El núcleo es el centro de la Tierra. El manto, estamos aquí, el manto es una capa intermedia que tiene. Y luego está la corteza, que es la superficie de la Tierra. La corteza de nosotros puede ser nuestra piel. Todo lo que nos sucede arriba nos pica un mosquito y sentimos, duele. Pero hay una capita de piel, ¿no? Debajo están los músculos, y más abajo están los tejidos, y más abajo están los huesos. Y más abajo está el tuétano o el centro de nuestra estructura. Bueno, esa es la corteza, es la superficie, la corteza es la superficie. El núcleo es el centro, el manto es una capa intermedia que tiene la Tierra, la corteza es la superficie donde nosotros caminamos. Y luego está la hidrosfera, que es la parte líquida, los mares. Y la atmósfera, que es una envoltura gaseosa que está arriba, es la última capa de la Tierra. 5 capas es la estructura de la Tierra: núcleo, manto, corteza, hidrosfera y atmósfera. Y la orografía es la parte de la geografía física que estudia la superficie de la Tierra. Hemos hablado antes de cómo está conformada, desde su núcleo hasta su superficie y su atmósfera. Ahora vamos a ver la superficie de la Tierra. Esa es la orografía. La superficie de la Tierra, los diferentes relieves, su forma, cómo es. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con montañas, que son elevaciones, y con alturas, laderas, pendientes. Tenemos unas cordilleras, son cadenas de montañas con gran altura, algunas con nieve. Los macizos son elevaciones desordenadas. Las mesetas son las partes planas arriba. Las partes planas en una altura. Y las llanuras son las superficies horizontales, que tienen algunas pequeñas montañitas, pero predomina un espacio y podría decirse plano. Y las depresiones son las que están inmersas en los mares. Estos de aquí son los relieves emergidos: las montañas, las mesetas, los valles, las llanuras. Y los relieves sumergidos son los que se encuentran dentro de los mares. No solamente vemos las películas y hay arena debajo, ¿no? Cuando vemos más abajo hay montañas, hay una forma de vida distinta, con montañas muy altas como también partes planas, hay arenas, hay distintos suelos y formas en las superficies, en los relieves sumergidos. Esta es la orografía, la forma de la descripción de la Tierra que vemos. Y también está la hidrografía. La hidrografía, como dijimos antes al principio, es la mayor parte de la superficie terrestre, el 70%. Está formada por océanos y por mares. Todo lo que vamos a ver aquí celeste. Los grandes océanos, ¿no? El Atlántico, Pacífico, ¿eh? Y todos los mares. El hemisferio sur es donde se encuentra la mayor cantidad de superficie marítima. Podemos ver de aquí para abajo la mayor cantidad de superficie marítima. Y los océanos, como una información más, tienen agua salada. Los océanos y los mares tienen agua salada. Vamos a escuchar el mar Muerto, el mar Rojo, hay mares cerrados. ¿Por qué es un mar? Si hay continentes alrededor, bueno, porque tiene agua salada. Y dentro de esta superficie líquida, esta superficie de la hidrografía, tenemos olas, que son los movimientos de las aguas de los mares y los océanos, y las mareas, que es cuando son movimientos de ascenso y descenso del mar.
ascenso y descenso del mar. Y finalmente están las corrientes marinas, es decir, por debajo del agua, lo que no se ve en los mares, hay corrientes marinas, que son como ríos, que van de un mar a otro o de un continente a otro. También existe un fenómeno, todos estos movimientos de agua son los que generan un fenómeno que se llama el Niño, que son cambios desordenados que influyen sobre todo en América del Sur. Y esto se da por el calentamiento del Océano Pacífico. Además de las aguas marinas, la hidrografía tiene aguas dulces, ríos, lagos y lagunas. Podemos ver en este plano, en este mapa, que hay todos los celestitos que hay dentro de los mapas, y estos que parecen unas venas son los ríos, los que se mueven dentro. Y estas aguas dulces son imprescindibles para la vida humana. Y hablando de humanos, la otra parte de la geografía física, perdón, de la geografía es la geografía humana. Habíamos comentado de que geografía astronómica, que es la de los astros, la geografía física es la que nos dice cómo es la Tierra, su superficie y pues, su historia, perdón, y la geografía humana, que es la que nos dice que tiene como objeto el estudio de los seres humanos y la manera como el ser humano ha ordenado esos espacios. ¿Cómo vive? ¿Cómo los ordenó para vivir? Esta es la geografía humana que tiene divisiones. Por ejemplo, la geografía política. ¿Qué es la geografía política? Son las semejanzas y diferencias de carácter político entre áreas. ¿Qué significa eso? Lo que tenemos parecido y lo que no tenemos parecido, pero en lo que nos relacionamos con otros países o un departamento con otro, una ciudad con otro. Son las semejanzas y las diferencias de carácter político entre áreas. ¿Cuáles son las áreas los que entran en acuerdo? Un departamento con un departamento, un país con un país, una comunidad con otra comunidad. La geografía económica es la que estudia las zonas de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre países, entre pueblos, entre ciudades, entre personas, entre empresas. La geografía económica estudia todo lo que genera producción, intercambio, compra, venta. Y luego está la geografía cultural, que es toda la cultura humana y cómo explota su entorno. Todo lo que hay, lo que se construye, lo que tenga, la música, los conciertos, el teatro, las danzas, las pinturas, los edificios, las obras de arte, los patrimonios. Esa es la geografía cultural, es lo que el ser humano ha hecho y cómo explota todo ese entorno. Y que la manera de explotarlo quiere decir venderlo, vivir de él, vivir bien, mejor mostrarlo, exportarlo, etcétera. Bueno, hasta aquí estamos hablando de nosotros, ¿no? ¿Y cómo se distribuye la Tierra, su superficie? Bueno, a todos los espacios de tierra que tiene, las grandes extensiones de tierra se llaman continentes. Los continentes son habitados, 5, Europa, Asia, África, América, Oceanía y la Antártida, que es un continente que solamente es para estudios científicos y su superficie es de hielo. Bueno, vamos a ir pasándolo rapidito. Esto, América, Europa, esta parte voluminosa que está acá arriba, África, la parte sur, Asia, la parte sur de este espacio donde dice Rusia, con unas islas, y Oceanía, que está en medio del océano. No está vinculado como los otros continentes. Fíjense que están pegados por algún pedazo de tierra. Sin embargo, Oceanía está lejos. A ver, voy a salir aquí. Europa. Europa es lo que se llama Eurasia, es parte
es uno de los continentes más grandes, ¿no? Y establece en sus límites los dos continentes, acá, los montes Urales, el mar Caspio, el mar Negro, son los límites de Europa. Hacia abajo el mar, hacia el sur el mar Mediterráneo y el Atlántico. ¿Qué pasa aquí? Ok. Europa es esencialmente llano, pero tiene relieve, tiene Alpes, tiene los Pirineos, los montes Urales, los montes Cárpatos. Acá están los montes Pirineos, los Alpes, los Apeninos en Italia, los montes escandinavos. Vamos a ver qué pasa aquí. También tiene, ¿cuál estoy? Sí. ¿Qué rodea Europa? Mar Mediterráneo, Mar Adriático, Mar Negro, Mar Caspio, Mar del Norte y el Océano Atlántico. Eso lo divide de África y lo divide de Asia. Dentro de los ríos importantes que tiene Europa está el río Sena, en Francia, el río Loira, el Valle del Loira, el río Rin, el río Danubio. Y luego Europa tiene islas y penínsulas, que son las islas, parte, es un terreno rodeado de agua y que forma parte del continente. Por ejemplo, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, son las grandes islas. También está la isla de Córcega y la isla de Sicilia. ¿Y las penínsulas qué son? Las penínsulas son es el continente, pero son como si estuvieran colgando o pegados en el continente. La península ibérica, está España y Portugal, la península itálica, la península, aquí, esto es la península de los países nórdicos, Escandinavia. Entonces Europa tiene islas como Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, y la península ibérica y la península itálica. Hay más, pero estas son las que vamos a darle mayor relieve. El otro continente es Asia. Asia está rodeado, acá el mar Arábico, el océano Pacífico, los separa el mar Negro y el mar Mediterráneo. ¿Qué podemos distinguir en Asia? China, India, Afganistán, Pakistán. ¿Qué otro país? Turquía, Irak, Irán. Para que nos ubiquemos en este espacio, ¿no? Luego están las islas, Japón, Corea, Taiwán, saliendo del continente, Tailandia, Vietnam. Estos son los países asiáticos. Y está formada por llanura y por relieve, ¿no? El monte del Himalaya, donde se encuentra el Everest, que es la montaña más alta del mundo, a 8.840, está en el Himalaya. También se encuentran las mesetas del Tíbet. ¿Se acuerdan lo que era una meseta? Algo en una parte alta, una planicie muy grande. Mongolia. Y los desiertos, ¿no? El desierto del Gobi, que es el que más sobresale en este continente.
Tiene dos ríos sagrados, que son el río Éufrates y el río Tigris, y también tiene el río Ganges y el río Indo. Son los ríos de los que nos podemos citar. Estos dos ríos de aquí, tanto el río Éufrates como el río Tigris, desembocan al Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan del Golfo Pérsico? La guerra del Golfo. ¿Sí? Lo vimos creo que al final del segundo tema. Ríos de Asia, Éufrates, los ríos sagrados, Éufrates, Tigris, Ganges, el Indostán. África, el continente, el segundo continente más grande, primero Asia. El segundo continente más grande es el Océano Atlántico, perdón, el segundo continente más grande, y está rodeado del Atlántico, está en la parte sur, todo está vuelto, ya esto que se ve aquí es América, entonces Atlántico, y luego tiene el Océano Índico por el lado oeste. ¿Qué encontramos en África? Pues dos grandes divisiones, ¿no? Los países árabes en la parte de arriba, y luego Sudáfrica, las islas de Madagascar, Tanzania, Kenia, Mozambique, en la parte sur. En África se encuentra el río más largo del mundo, que es el río Nilo. Están los ríos Congo, río Senegal, y tenemos también los lagos, ¿no? El lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Malawi y el lago Albert. Los grandes ríos de África, Nilo, Congo, Níger, Senegal. Los lagos de África, Malawi, Tanganica, Victoria, Albert. Acuérdense hay dos nombres de personas, ¿no? El lago Albert, el lago Victoria, y luego Tanganica y Malawi. Y los ríos, Senegal, y el río más largo del mundo, que es el río Nilo. ¿Por dónde estamos para ver los tiempos de la clase? Ajá. Y también en África hay desiertos, grandes desiertos. El desierto del Sahara y la meseta de hoy, el desierto del Kalahari. El desierto del Sahara, un desierto enorme, dentro de los relieves que tiene África. Oceanía, he puesto este mapa, les comentaba el otro día, para ver otra vez los continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía. ¿Qué tiene Oceanía? Es un continente de islas, comprende 4 regiones. Primero, acá vamos a ver sus islas: Australia, Nueva Zelanda, y veamos, estas son de las que más escuchamos en las noticias, ¿no? Y tiene 4 regiones: Australasia, donde está Australia, Nueva Zelanda; a Polinesia, que tiene Hawái acá arriba, donde estaba la base de Pearl Harbor, ¿se acuerdan de esa invasión? Samoa. Luego está la Micronesia y la Melanesia, la isla Salomón, la Papúa Nueva Guinea. Entonces Australia es un continente de islas, tiene 4 regiones: Australasia, Polinesia, Melanesia, Micronesia. América es el continente donde nosotros vivimos, se extiende desde el Ártico arriba hasta el Antártico, es decir, de polo a polo, y está dividido en 3 regiones debido a su extensión: América del Norte, América Central y de las Antillas, y América del Sur. En América del Norte están incluidos Estados Unidos, Canadá, México, ya que va pegado a Centroamérica, y tiene las grandes montañas como las montañas rocosas o rocallosas, los montes Apalaches, la Sierra Madre.
el Golfo de México. Tiene 4 vertientes de ríos, la vamos a ver ahora, que son el río Yukon, Mackenzie, el río Colorado, el río Mississippi, acá, ¿no? El Missouri y el Mississippi desembocan al Golfo de México, el río Colorado, Río Grande y el Yukon, Mackenzie, que van hacia el norte. 4 vertientes de río. Los ríos desembocan al Pacífico, al Atlántico y al norte. América Central y del Caribe está formado por, aquí hemos visto México, para que nos ubiquemos. Entonces, perdón, México está en Norteamérica, pero para que nos ubiquemos. Entonces tenemos a Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y las Antillas. El Caribe está formado, acá tenemos a Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y el estado asociado a Estados Unidos, que es Puerto Rico. Toda esta, ¿cómo se llama?, región de grandes islas. Todos estos se encuentran en el mar Caribe, por eso se llama América Central y el Caribe. Todas estas islas grandes y pequeñas están en el mar Caribe. Y América del Sur está en el sur, por supuesto, y se encuentra la cordillera de los Andes, que va desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y va hasta la punta del continente. El pico más alto que tiene es el Aconcagua, y se encuentra en Mendoza, en Argentina. Es la montaña más alta de la cordillera de los Andes, tiene 7.040 metros. Tiene cuencas de río, la cuenca del Orinoco, por Venezuela, la cuenca del Amazonas, sale por Brasil, la cuenca del Río de la Plata. Y vamos a mirarlo un poquito más adelante. Aquí el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Podemos ver otra vez una imagen distinta. Arriba, Orinoco, el Amazonas y el río de la cuenca del Río de la Plata. Espérenme un minuto, unos segundos nomás, que tengo mi perro que aquí está haciendo mucha bulla. Un segundo. Aló, ¿se me escucha? ¿No? Sí. ¿Están por ahí todos? ¿No se han dormido? Bueno, estamos en las cuencas de América del Sur. La cuenca de los ríos son la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata. 3 grandes cuencas. ¿Cuáles son las cuencas de América del Sur? El Orinoco, el Amazonas y del Plata. Bueno, ahora hemos entrado a una parte nuestra, la geografía de Bolivia. Bolivia está en el centro de Sudamérica. Al norte y al este limita con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Perú y Chile. Es un país que no tiene mar. Y Bolivia está dividida en 9 departamentos, su división política, en 3 regiones. La región andina, la región de los valles o centros y la región de los llanos. En el lado de los Andes, La Paz, Oruro y Potosí, todo de norte a sur. En el centro está Cochabamba, los departamentos de Chuquisaca, Tarija y
En el lado del oriente, Pando, Beni y Santa Cruz. Los departamentos se dividen también en provincias, en municipios y en cantones. Cada departamento está formado por gobiernos autónomos, es decir, tiene un gobernador y también los municipios son gobiernos autónomos más pequeños. ¿Cómo se estructura el Estado plurinacional de Bolivia? Bolivia es un Estado plurinacional con una democracia participativa, representativa y comunitaria. ¿Qué es Bolivia? Es un Estado plurinacional con una democracia participativa, representativa y comunitaria. Quiere decir, participamos, elegimos y tenemos comunidad. Los órganos, el Estado se divide en 4 órganos: el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. ¿Cuál es el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo es el que la máxima autoridad es el presidente y luego el vicepresidente. Este órgano ejecutivo está en La Paz y se eligen de manera democrática y se elige cada 5 años. El presidente tiene la potestad de elegir a sus ministros, viceministros, secretarías, direcciones, fuerzas armadas. Es decir, es una competencia exclusiva del presidente de Bolivia. El otro órgano es el legislativo, el que hace las leyes. Y está dividido en 2 cámaras, la Cámara de Senadores y Diputados. La Cámara de Senadores tiene 36 senadores. Se eligen por elección directa 4 senadores por cada departamento. Estos senadores son según la cantidad de votos que tiene el candidato a presidente. Y la Cámara de Diputados tiene 130 miembros. Tiene diputados plurinominales y uninominales. Los diputados plurinominales son por elección indirecta. Ellos son elegidos según los votos que alcanza el candidato a presidente. Y los uninominales, ellos tienen elección directa. Los elegimos directamente a nuestros diputados según la circunscripción donde están establecidos. También esta Asamblea Legislativa tiene 7 escaños especiales que son los representantes indígenas. Y además se elige a 9 representantes supranacionales. ¿Quiénes son los supranacionales? Los que trabajan en relaciones internacionales, es decir, para ver el tema de la Cuenca del Plata, los países que forman la Cuenca del Plata, para ver el Mercosur, los países que están en esa región del Mercosur. Tienen temas especiales, no trabajan en acciones internas de Bolivia, sino trabajan en la parte externa de Bolivia. El otro órgano es el judicial, el de la justicia. Este órgano se encuentra en la ciudad de Sucre y está compuesto por un Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de sentencia y los jueces. Tiene la jurisdicción también, el órgano judicial tiene la jurisdicción agroambiental, son otros jueces especiales sobre el agro y el medio ambiente. Señorita Mirna, si puede apagar su micrófono, por favor. Mirna, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Entonces, órgano judicial, Tribunal Supremo de Justicia, él tiene a los tribunales departamentales, tribunales de sentencia y a los jueces. También está la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originario campesina, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Tiene 5 cuerpos este órgano judicial. Su sede está en Sucre. El otro órgano es el electoral, que se encarga de las elecciones. El máximo es el Tribunal Supremo Electoral, luego están los tribunales departamentales, los juzgados electorales y los jurados ciudadanos, que somos nosotros a los que por sorteo se nos elige y tenemos que ir a hacer el control. Tenemos que estar viendo que se lleve a cabo de una manera transparente y eficiente una elección, cualquier tipo de elección. Ese es el órgano electoral. Entonces tenemos 4 órganos. El Estado tiene 4 órganos, que es el Ejecutivo,
el legislativo, el judicial y el electoral. 4 órganos independientes, deberían tener independencia. Luego el Estado tiene una forma de administración que se llaman autonomías. ¿Y qué tipo de autonomías tenemos? Los gobiernos autónomos departamentales, que son 9 gobiernos autónomos, 1 en cada departamento, y los gobiernos autónomos municipales, 339 gobiernos autónomos municipales. El gobierno autónomo departamental está constituido por un poder ejecutivo, que es el gobernador, y un poder legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa Departamental. Los gobiernos autónomos municipales, el poder ejecutivo, su máxima autoridad es el alcalde, y el poder legislativo es el Consejo Municipal. También están las regiones autónomas, como la del Gran Chaco y la autonomía indígena originaria campesina. Tenemos 3 macrorregiones, que fue lo que comentaba nuestro estudiante al principio de la clase. Las 3 macrorregiones son la del altiplano, que constituye el 20% del territorio, los valles, el 10%, y los llanos, el 70% del territorio boliviano. En la parte del altiplano es donde se encuentran los 2 grandes salares, ¿no? El salar de Coipasa y el salar de Uyuni. Además, ¿qué más tiene nuestro país? Tiene la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes cruza todo el territorio boliviano, que es la parte que mostrábamos como la parte alta. Y esta cordillera de los Andes tiene 3 ramales: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. El pico más alto de la cordillera occidental es el Sajama, que está en Oruro. Aquí tenemos una foto del volcán Sajama y tiene 6.542 metros sobre el nivel del mar. La cordillera occidental tiene el volcán Sajama en Oruro, es el pico más alto de la cordillera. Luego está la cordillera central, que tiene 4 regiones. Las 4 regiones son cordillera de los Azanaques, la cordillera de los Frailes, cordillera de los Chichas, cordillera de los Lipes, está en el centro, y esta cordillera es muy rica en recursos minerales. Ahí están las grandes minas del país, se encuentran en esta cordillera. Y luego la cordillera real, la cordillera, real, se extiende desde el norte del país, tiene 3 grandes montañas que se encuentran en el departamento de La Paz. Las más altas son el Illampu, el Illimani y el Huayna Potosí, pero aquí hemos puesto una foto del Illimani porque nos vamos a acordar de ese cerro, de esa gran montaña que se llama de la majestuosa montaña que vigila a la ciudad de La Paz. La cordillera de los Andes, entonces, pasa por Bolivia y tiene 3 ramales: cordillera occidental, cordillera central y cordillera real u oriental. En la zona de los llanos también tenemos, en la zona subandina también tenemos unas elevaciones como Huacareta, Ñancahuazú y Amboro. Ya esta parte que está pintadita con verde, ¿no? Dentro de esta parte de los llanos se encuentra también la Sierra Chiquitana, Serranía de San José y la Serranía de Caparuz. San José, Santiago y la meseta que está en la Serranía de Caparuz. Bolivia también posee 3 cuencas, 3 ollas hidrográficas, que son cuencas, tiene una cuenca lacustre, una cuenca amazónica y una cuenca latense. La cuenca lacustre está formada por el lago Sagrado, el lago Titicaca, el lago Popó, y que están unidos por el río Desaguadero, y esto se encuentra en la parte occidental del país, Oruro y La Paz. Oruro y La Paz. Y tenemos las cuencas amazónicas, que son todos los ríos que van de la cordillera hacia el lado del Brasil.
van hacia el departamento del Beni y el departamento de Tanda. En la medida que se va haciendo más grueso, más intenso el color, pues es porque el río se hace más grande. Tenemos también la cuenca platense, que es lo que va hacia el río de la Plata, y que luego el río de la Plata desemboca en Argentina y Uruguay. La cuenca amazónica nace en la cordillera y tiene los ríos más importantes: el río Madre de Dios, el río Mamoré, el río Beni, Tonama y el río Itene, y tiene las lagunas Roragua, Rogaguato y Guaituna. Estas son las cuencas lacustres de la cuenca amazónica. Y la cuenca del Plata o platense son los ríos que fluyen hasta el río de la Plata. Este es el río Paraguay, que nace acá en Brasil, y va, Quito, choca Bolivia y baja, sigue. Y tenemos los ríos Pilcomayo y el río Bermejo, que salen de Bolivia, ingresan al río Paraguay, se hace más abajo río Paraná, y luego se convierte en el río de la Plata. Entonces, cuencas, ollas o cuencas hidrográficas son tres. Tenemos tres: lacustre, amazónica y platense. La de los lagos, Titicaca, Uruguru, Popó y el río Desaguadero, y la cuenca del río de la Plata y la cuenca del río Amazonas. El departamento de Santa Cruz está conformado por 15 provincias, 16 municipios. Acá tenemos las 15 provincias que ustedes las conocen, ¿no? Guarnes, Caballero, Florida, Andrés Ibáñez, donde estamos nosotros, Obispo Santisteban, Sara, Ichilo, Valle Grande, Inflo Chávez, Velasco, Chiquito, Sandoval, Germán Bush, Cordillera. Son las 15 provincias, y de las 15 provincias están divididas tienen 56 municipios. Hay 56 alcaldes y concejales de acuerdo a la población. Las cuencas de Santa Cruz, tenemos las dos cuencas. Santa Cruz tiene las dos cuencas, la cuenca platense y la cuenca amazónica. La cuenca amazónica de Santa Cruz está formada por los ríos Parapetí, San Julián, San Pablo, Río Grande, Huapay, el río Piraí, el río Yapacaní y el río Ichilo. Y tiene también los bañados de Isoso, Laguna Concepción. Y también están los bañados de Otuquis, que son, no figuran en estos mapitas, más pequeños. Aquí tenemos la cuenca platense. Perdón, aquí. Entonces, la cuenca amazónica, río Parapetí, que se insumen y aparecen en lo que se llaman los bañados de Isoso. Se forma la Laguna Concepción, y a partir de ahí salen los ríos San Pablo, San Julián, que van se juntan al río Piraí, Río Grande, Piraí, Yapacaní y Chilo, y van hacia el Beni, a la cuenca del Plata, a la cuenca amazónica. Y a la cuenca del Plata van los ríos Otuqui, río San Rafael, río Santiago, y eso van a desembocar al río Paraguay, los bañados de Otuqui. Tenemos entonces aquí las lagunas y los bañados. Donde está esta curva roja, tenemos a las lagunas, ¿no? Las lagunas son la laguna La Gaiba, Uberaba, Mandioré, y la laguna Cáceres, que es donde está Puerto Suárez. Tenemos los bañados de Isoso, los bañados de Otuqui. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque ahora nos tocan los minutos que quedan, 40 minutos, 32 minutos para la historia contemporánea. ¿Hay alguna consulta? Yo listen. La Dígame, extensión de dígame. Bolivia, el kilómetro cuadrado, eso no la anoté. Bien.
1.098.581 kilómetros cuadrados. 1.000.000. 1098581. Ya, gracias. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Seguimos entonces la historia contemporánea. A ver si vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Qué es la historia contemporánea? Este es el tema 2. Primero, la historia es el estudio del ser humano y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta nuestros días. La historia es el estudio del ser humano y todo lo que hizo desde sus orígenes hasta nuestros días. La historia se divide en dos partes, en dos grandes, hemos dividido el pasado en dos grandes etapas. En la prehistoria, que es todo lo que hizo el hombre antes de la escritura. Y la historia es a partir de que hay un documento, de que hay algo escrito, de que hay un registro, que tenemos una escritura cuneiforme. Prehistoria, antes de la escritura; historia, cuando existen documentos escritos. La historia, los periodos de la historia, aquí tenemos 4, la edad antigua, comienza desde que se inventó la escritura, desde el año 3000 hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. ¿Cuándo es la historia antigua, la edad antigua? ¿Desde cuándo? Desde la invención de la escritura, 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad antigua. La edad moderna es desde 1400, perdón, la edad media, del año 476, la caída del Imperio Romano, hasta que Colón llega a América. Hay también otra teoría, pero nosotros usamos como la llegada de Cristóbal Colón a América. La edad moderna es desde Cristóbal Colón, es decir, hay grandes transformaciones en el mundo, hasta la Revolución Francesa, inicio de la Revolución Francesa en 1789. Y la edad contemporánea es desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Otras transformaciones históricas. Los periodos de la historia son 4. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Cómo medimos el tiempo? Antes medíamos los espacios y las distancias, medimos el tiempo. Medimos el tiempo mediante un calendario, se llama el calendario gregoriano, lo inventó el Papa Gregorio, a partir de 1580 se cuenta lo que tenemos hoy. Y el calendario gregoriano dice, se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Entonces uno puede decir desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Y uno puede decir desde el año 10 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Siempre hay que ponerle el AC y el DC. También existen otros calendarios, el calendario chino, judío, el musulmán, el hebreo, hay un montón de calendarios, pero nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, que lo instituye el Papa Gregorio. ¿Y qué es la edad contemporánea? La edad contemporánea es la época que vivimos hoy, iniciada con las transformaciones de la Revolución Industrial, las revoluciones políticas, en especial la Revolución Francesa. La edad contemporánea es la época que vivimos hoy, iniciada con las transformaciones de la Revolución Industrial. Acordémonos de la Revolución Industrial. Las revoluciones políticas, que vinieron después, y en especial de esas revoluciones políticas, la Revolución Francesa. El mundo contemporáneo se caracteriza por transformaciones en todos los ámbitos del ser humano. Por eso es contemporáneo. Transforma constantemente. Se transforma la sociedad de lo rural a lo urbano. La gente deja el campo y se va a la ciudad para tratar de vivir mejor. Los artesanos dejan los empleos en sus pueblitos y van a las ciudades a trabajar en las fábricas. Porque empieza una transformación en la industria. Y las mujeres ingresan al mundo político. Las mujeres forman parte de la sociedad. Antes estaban, como lo decíamos ayer, como amas de casa, en los trabajos domésticos. Ahora las mujeres ingresan al mundo político. La sociedad se transforma en el mundo contemporáneo. Se transforma de lo urbano a lo rural, los artesanos a empleados fabriles y las mujeres entran al mundo político. Hay muchísimos avances en la ciencia, en la salud, en la técnica, en la agricultura. Esos avances transforman a la sociedad. Se transforma constantemente hasta nuestros días. Todos los avances que ha generado el ser humano
hace que todo se transforme constantemente. Mañana habrá alguna transformación o alguna novedad en las noticias. ¿Cuál es el fenómeno grande? La revolución industrial. La revolución industrial se da a mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. La revolución industrial quiere decir la industria, la transformación impresionante, rápida, agresiva. Se transformó la economía, se transformaron los sistemas de producción y se transformó la tecnología. Se transformó la economía, quiere decir que antes vivíamos del trueque de pequeños negocios, ahora hay economía en grandes escalas. Se produce mucho. Los sistemas de producción, cualquier tipo de producción se modificaron. Ahora son en serie, son masivos. Aumentó la población. Y por supuesto que hay revoluciones y transformaciones en la tecnología, y lo podemos ver constantemente. Fundamental, se transformó las sociedades y las mentalidades. La revolución industrial tiene dos etapas. La primera etapa es en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué se caracteriza? Por el desarrollo de las máquinas a vapor, por el ferrocarril, el barco a vapor, la industria textil y la siderurgia. Hay industria, se hace ropa, se hacen telas, se funden los metales, se construye con metales, los barcos funcionan con vapor, el ferrocarril funciona con vapor. Aparece la clase obrera, pero sin organización, es decir, porque hay muchos obreros trabajando en toda esta transformación y revolución industrial. Aparecen muchísimos, pero desorganizados. En la segunda etapa de la revolución industrial está a finales del siglo XIX. Se consolida como potencia Estados Unidos, Japón y Alemania, como potencias económicas. Producen ferrocarriles, automóviles, transforman la economía con sus fábricas. Las grandes industrias, las grandes potencias de la revolución industrial son Estados Unidos, Japón y Alemania. La segunda etapa. La primera etapa de la revolución industrial, acordémonos, en Gran Bretaña, siglo XVIII a siglo XIX, se caracteriza por las máquinas a vapor. ¿Cuáles son esas máquinas a vapor? El ferrocarril, el barco. Y por la industria textil se caracteriza, por la siderurgia. Y aparece la clase obrera sin organización. Y la segunda parte de la revolución, la segunda etapa de la revolución industrial es cuando se consolidan las potencias industriales. Estados Unidos, Japón, Alemania. Y hay nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. La electricidad transformó todo. Surgen nuevos medios de transporte en esta revolución industrial, el automóvil y el avión. Estos medios de transporte se van transformando permanentemente. Las industrias más importantes son las químicas, eléctricas, electrónicas, automovilísticas. Todas estas están relacionadas, ni una puede existir sin la otra. Y por supuesto que hay industrias que dan los servicios para los repuestos, para los accesorios, para los insumos. Entonces, por eso es que la gente deja el campo y se va a la ciudad, porque hay mucho trabajo. Se organiza la clase obrera en esta segunda parte, en sindicatos, y logran mejores condiciones de vida. Antes estaban desorganizados en la primera parte, en la primera revolución industrial. En la segunda sí se organizan y logran grandes beneficios. ¿Qué otra revolución hubo acá? La demográfica. ¿Qué significa? Los habitantes. La población en 1800 eran 400 millones de habitantes. En 1900, 1.500 millones de habitantes. Vean de 400 a 1.500. En el año 2000, 100 años después, 6.000 millones de habitantes. Vean la cantidad de multiplicación que hay. ¿Cuánta gente nace? Y en 2022 hay 8.000 millones de habitantes, hasta 2022. Se estima que a 2050 seamos 9.800. Entonces hay una revolución en cada cosa. Revolución industrial, primera y segunda revolución industrial. Y ahora tenemos la revolución demográfica. Esto es el crecimiento de la población. El crecimiento de la población es la revolución demográfica. ¿Y por qué existe esto? Porque hay una mayor esperanza de vida. Al inicio de la revolución industrial, el promedio de vida era de 40 a 50 años. Si yo ya estuviera muerto.
Y eso pasa a una edad de un promedio de 70 años. Es decir, puedo vivir 20 años más de lo que podía haber vivido al inicio de la revolución industrial. Eso es la revolución demográfica, la esperanza de vida. Crece la población y aumenta la esperanza de vida. ¿Por qué pasa esto? Se desarrolla también, por supuesto, hay una revolución agrícola, se desarrollan las maquinarias para el agro, se producen más alimentos, se mejoran los campos, se utilizan abonos naturales. Y en la segunda revolución industrial se fertilizan los campos con fertilizantes. Hay industria, hay líquidos que se le echan al campo. Y también se incorporan los plaguicidas, es decir, para que los gusanos y todo tipo de insectos y bichos no vayan a destruir la producción que tenemos, porque ahora hay una población muy grande, hay que darle de comer, entonces hay que producir. Y si usted cría vacas, debe tener campo para que también esas vacas coman, los animales tienen que comer. Entonces hay una revolución agrícola importante en la genética, en todo tipo de campo existe una revolución. Hay una revolución en el transporte, transportes masivos. Antes eran carritos, primero eran unos caballos, después carritos. Ahora tenemos ferrocarriles que llevan muchísima gente, los barcos a vapor llevan mucha gente, los transatlánticos. La revolución de las industrias. En Gran Bretaña es donde se da este fenómeno, la industria textil, la siderúrgica, la explotación del hierro y el carbón. Y las nuevas industrias de automóviles hacen esta revolución de industria. Y nuevas fuentes de energía, como lo dije anteriormente, la electricidad y el petróleo. Entonces tenemos las etapas de la revolución industrial. Revolución demográfica, revolución agrícola, revolución de los transportes, revolución de las industrias. Pero también se transforman las sociedades con las revoluciones políticas. Estas revoluciones políticas se dan junto con la revolución industrial. Transformaron a los estados y a las naciones. Las revoluciones políticas, fruto de la revolución industrial, transforman a los estados y naciones, por ejemplo, Estados Unidos, que es la primera república, Francia, y la transformación de todos los estados y naciones. Todos se transforman. Lo primero que hay es la independencia de los Estados Unidos, en 1776. Se proclama la independencia ¿de quién? De Gran Bretaña, nosotros de España, ¿no ves? Estados Unidos de Gran Bretaña. Su primer presidente es George Washington. ¿Qué es lo que hubo aquí? Es la primera república del mundo. Se aprobó una constitución, se estableció un parlamento, así como hablábamos con todos los poderes, y se demostró que era posible establecer repúblicas democráticas. Antes teníamos gobierno de monarquía. Y luego viene la Revolución Francesa. 1789 estalla la Revolución Francesa, que acaba con un régimen absolutista y monárquico, es decir, la monarquía, los reyes, la sucesión. La Revolución Francesa, ¿qué hace? Derrota al rey, llama a una asamblea constituyente y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. ¿Qué trae con eso la constituyente? Pues establece una constitución y una asamblea legislativa, lo mismo que hizo los Estados Unidos. La Revolución Francesa establece una constitución y una asamblea legislativa. ¿Qué sale de ahí? La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y la Revolución Francesa influyó en todo el mundo. Todos estos derechos del hombre y ciudadano establecidos en esta revolución influyen en todo el mundo. El principal postulado de la Declaración del Hombre y Ciudadano es: todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Por qué se da la Revolución Francesa? Francia atravesaba una crisis económica y sus ideas de la Ilustración, y las ideas de la Ilustración, de los ilustrados, se pusieron en práctica. ¿Qué decían los ilustrados? Bueno, que el uso de la razón debe ser la base del pensamiento para tener una idea clara. Y la Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué es la Ilustración? Es un movimiento cultural e intelectual, es decir, pensadores, escritores, artistas,
un movimiento cultural e intelectual surgido en Europa en los siglos XVII y XVIII. El uso de la razón debe ser la base del pensamiento para tener una idea clara. El uso de la razón, la razón. ¿Por qué se da esto? Porque Francia atravesaba una grave crisis y las ideas de la Ilustración se pusieron en práctica. Entonces viene esta revolución. Los ideales de la revolución, tres postulados: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad para pensar, libertad para decir lo que pensamos, libertad para publicar lo que nosotros tenemos, para que no nos metan presos. Igualdad ante las leyes. Todos somos iguales ante la ley, desde el primero hasta el último, del más rico al más pobre, de la clase a la que pertenezca. Y luego tenemos en el punto quinto el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Aquí se dan estas transformaciones, vienen simultáneas con la revolución industrial y con todo que hemos venido logrando anteriormente. El capitalismo es postula el liberalismo económico, es decir, libre mercado. Los precios, la producción y la distribución se deben a la competencia entre los compradores. Las leyes del mercado, la economía debe regirse por la ley de la oferta y la demanda. El gobierno debe limitarse a garantizar el orden, la ley y la propiedad. Y la propiedad privada es un derecho fundamental y motor de la economía. Eso es lo que postula el capitalismo, el liberalismo económico, el libre mercado, producción, precios y distribución. Es una competencia entre los compradores. La ley del mercado es: la economía debe regirse por la ley de la oferta y la demanda. El gobierno no se tiene que meter, debe limitarse a garantizar que haya orden, que se cumpla la ley y que se respete la propiedad privada. ¿Y qué es la propiedad privada? Es un derecho fundamental y es el motor de la economía. Aparecen nuevas clases sociales. La burguesía se basa en el éxito económico. Tengo más plata, es una clase social, los burgueses. El proletariado es la clase obrera. No poseen bienes ni capital. Tienen trabajo asalariado. Entonces es la clase más numerosa, porque hay muchas empresas, muchas industrias, entonces hay mucho proletario. Clases sociales: burguesía, proletariado. ¿Qué hace el proletariado? Logra una jornada laboral de 8 horas diarias, logra seguro y logra vacaciones. La clase obrera se organiza en sindicatos y tienen dos tipos de socialistas: el socialismo utópico de Saint-Simon y Owen y el socialismo científico, que es, los teóricos son Carlos Marx y Federico Engels, podemos llamarle el marxismo. El socialista utópico critica las injusticias del capitalismo industrial, las critica. Dice que las sociedades ideales deben ser basadas en la cooperación. Dice que la propiedad colectiva de los medios, o sea, postula la propiedad colectiva de los medios de producción. Es decir, todos tenemos que ser dueños de la empresa. Y entonces todos estos postulados no tienen un análisis científico. Lo pensaron, lo dijeron y por eso es utópico. El socialismo científico, el marxismo, Carlos Marx, dice que la clase obrera organizada debe organizarse en sindicatos para conseguir el poder. Y quiere establecer el socialismo y el comunismo. También busca la dictadura del proletariado y la desaparición de la propiedad privada. Socialismo científico. Clase obrera organizada en sindicatos busca conseguir el poder, establecer el socialismo y el comunismo. Postula la dictadura del proletariado y postula la desaparición de la propiedad privada. Entonces la clase obrera está organizada en sindicatos internacionales para conseguir el poder, establecer el socialismo y el comunismo, desaparece la propiedad privada y se instaura la dictadura del proletariado. Dictadura. ¿Qué pasó en el siglo XX, de 1900 a 1945? El siglo XX
Es el tiempo entre 1900 y el año 2000. Aquí hay la segunda revolución industrial, de la que hablamos antes. Hay dos guerras mundiales, hay un régimen soviético y está el régimen de los nacionales. La primera parte del siglo XX tenemos cuatro grandes tiempos. Segunda revolución industrial, que es cuando se masifica todo. Dos guerras mundiales, régimen soviético y régimen de los nacionalismos. ¿Cuáles son esos? Bueno, la Primera Guerra Mundial se debe al imperialismo y al colonialismo. Hay una competencia por las colonias y los recursos que había en Asia y África. Así, para Inglaterra, Alemania, Francia, Gran Bretaña, tenían colonias en África y en Asia. ¿Y qué más hay? Hay una carrera armamentista y hay un militarismo. Poder de las fuerzas militares. Se moderniza la fuerza militar porque la industria los lleva a eso, a tener armas de mayor alcance, de mayor destrucción, de mayor poderío. ¿Qué más hay? Hay un nacionalismo exacerbado. Hay un nacionalismo exacerbado. Nacen los sentimientos nacionalistas, los grupos étnicos dentro de cada imperio. Entonces empieza a alterarse, a calentarse los ánimos, como dicen. Y también hay un sistema de alianza. Alemania, Austria, que es Austria-Hungría, Italia, es un sistema, Gran Bretaña, Francia, Rusia, otro sistema. Estos sistemas entran en conflicto por las causas anteriores, militarismo, imperialismo, colonialismo, nacionalismo exacerbado. ¿Y cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial se desarrolla de 1914 a 1918. ¿Quiénes? ¿Qué potencias combaten aquí? Alemania, Austria, Hungría, son las potencias centrales, y la otra potencia es Gran Bretaña, Francia y Rusia, que se llamaron los aliados. Y los países no europeos en la guerra son Turquía, Japón y Estados Unidos. Acá estamos, ¿no? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, Francia, España y Estados Unidos al otro lado. Y Japón, que está acá afuera del continente. ¿Qué pasó después de la guerra? Bueno, nacen ciudades, se abrieron nuevos países. Ya no está austrohúngaro, sino está Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Alemania. Hay una nueva distribución política en Europa. Finaliza la guerra y cuando hay un tratado, hay un pacto en Versalles, y se le pone condiciones muy, muy duras a Alemania. Cede todos los espacios, todos los territorios, todas sus colonias, tiene que pagar unas multas económicas, tiene que quitar todas sus bases militares de Europa. Entonces hay muchas sanciones y algunos decían que eran exageradas. Pero finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918, y se ejecuta el tratado en 1919. ¿Qué más hubo en esta época? La Revolución Rusa. Destituyen al zar Nicolás II, emperador de Rusia, y se instaura un gobierno provisional. Lenin y Stalin establecen un régimen soviético, socialista soviético, desaparece Rusia y nace la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué hubo aquí? Se instaura la dictadura del proletariado y del Partido Comunista, la abolición de la propiedad privada, es decir, todo pasó al Estado. La Revolución Rusa 1917 a 1990. Destituyen al zar, hay un golpe, hay un gobierno provisional y hay un golpe que da Lenin. Le sucede a Stalin, ¿y qué es lo que ellos establecen? Un régimen socialista soviético. Desaparece Rusia, nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
¿Qué gobierno hay? Una dictadura del proletariado y del Partido Comunista y la abolición de la propiedad privada. Todo pasó a manos del Estado. Esto finaliza, en el año 1985 viene Mikhail Gorbachev con una reforma de la economía soviética, se llamó la perestroika, que es la reestructuración. ¿Qué es lo que hace Gorbachev? Abre la economía hacia un libre mercado, permite la propiedad privada, desaparece la URSS y se crea una comunidad de estados independientes de Rusia. La reforma económica soviética se da con la perestroika, que es la reestructuración. Abre la economía hacia la libertad del mercado, vuelve a la propiedad privada y desaparece la URSS. Y luego se dan dos movimientos más, el fascismo y el nazismo. Son regímenes totalitarios en Italia y Alemania. Y esto se da entre 1922 y 1945. ¿Qué es lo que sucede? Es el periodo que está entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Mundial. Existen, esto es el nazismo y el fascismo. Esa es la entreguerra. Hay una gran crisis en 1929 en los Estados Unidos, una crisis económica. Se expande por todo el mundo. Y se da el fascismo en Italia. ¿Por qué se dan? Porque ahí está nacionalismo extremo, hay un autoritarismo, militarismo, corporativismo. Se crea el partido único, que es el Partido Nacional Fascista. Se exalta al líder carismático, que era Benito Mussolini. Se hace llamar il Duce o el caudillo. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué se instaura? Antidemocrático, antiliberal, antimarxista, que tienen nacionalismo extremo, autoritarismo, militarismo, corporativismo. Partido único. O sea, si usted va a las elecciones, no hay por quién más hay que votar que por uno. Si usted no va a votar, si solamente el candidato vota, ya ganó. El nazismo se da en Alemania, el fascismo se lo da en Italia. Y se da con Adolfo Hitler, se hace llamar el Führer, al que hay que seguir. ¿Qué hace el nazismo en Alemania? Destruye la democracia, es antiliberal, crea un partido único que se llama el Partido Socialista Obrero Alemán, es nacionalista y es racista. Dice ser una raza superior. El nazismo es racista, lo otro es nacionalista. Este dice ser una raza superior. Y hay que eliminar a los que no son de su raza, especialmente a los judíos. Se da la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿qué sucede? Entre 1938 y 1939, Alemania conquista Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Invade a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se defiende. Japón entró en esta guerra cuando ataca a una base militar llamada Pearl Harbor, que es de Estados Unidos. Entonces Japón era aliado de este eje, Alemania, Italia, Japón. Ataca la base de Pearl Harbor y Estados Unidos entra en guerra y entonces se llamó Mundial. La Segunda Guerra Mundial es de Pearl Harbor, quedó después de Pearl Harbor. Entonces Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, derrotan al eje formado por Alemania, Japón, Italia. Esta guerra finaliza en 1945, primero en Europa, cuando el ejército aliado llega a Berlín, y luego acaba en Asia. ¿Por cuándo finaliza? Cuando Estados Unidos bombardeó Japón en Hiroshima y Nagasaki. Por bombardeó Japón, tiró dos bombas, una bomba en cada ciudad, murieron todos. Esto es el resultado de la guerra en las ciudades, las invasiones en las ciudades, tanto de uno como de otro, y esto de acá es la bomba atómica en Hiroshima. Así quedó Hiroshima. Se estima que en esta guerra murieron entre 60 y 80 millones de personas.
del Holocausto judío. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se consolidaron como la potencia mundial y debió enfrentarse a una nueva potencia que es la Unión Soviética en un periodo que se conoce como la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría es la segunda parte del siglo XX. La Guerra Fría es de 1945 a 1990. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un conflicto político, ideológico y militar. ¿Entre quiénes? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1945, después de la Primera Guerra Mundial, hasta 1991. ¿Por qué se caracteriza la Guerra Fría? Por la rivalidad entre estas dos potencias y la tensión, por supuesto, pero sin enfrentamiento militar directo. Es decir, ellos financiaban países que estaban en guerra y cada uno estaba de un bando del otro. Se crea la OTAN con los países aliados, Canadá, Estados Unidos y Europa, en 1949, tiene 32 miembros. Por el otro lado, Rusia tiene el Pacto de Varsovia, que está la Unión Soviética con todo lo que se llama el bloque del Este. La OTAN dice es un sistema de defensa colectiva ante la invasión del socialismo ruso. Y el Pacto de Varsovia, los rusos dicen que es un tratado de amistad y asistencia mutua. Estos dos son los que se enfrentan en ese periodo que se llamó la Guerra Fría. Luego existen dos guerras más, ¿no? Existen muchas guerras, pero y decimos que es la Guerra Fría porque, por ejemplo, la guerra de Corea, entre Corea del Norte y el Sur, China y Unión Soviética apoyaron a Corea del Norte y Estados Unidos y sus aliados a Corea del Sur. Lo mismo pasa con la guerra de Vietnam. Vietnam del Norte, apoyado por China y Rusia, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados. Al finalizar, Estados Unidos tiene una democracia liberal y el capitalismo. Eso es lo que pregona. Los derechos, la libertad de los derechos, la división de los poderes, el pluralismo político. Quiere decir muchos partidos políticos en las elecciones. Liberalismo económico, ¿qué significa eso? Libertad para producir. Propiedad privada, el máximo beneficio para los productores. Y hay una libertad de mercado. La Unión Soviética tiene el marxismo y socialismo. La toma del poder por la vía violenta o la revolución. Dictadura del proletariado, Partido Comunista único. El Estado planifica la economía, suprime la propiedad privada, todos son funcionarios públicos y el Estado produce y comercia. Ya estamos terminando la exposición. Entonces, estos son los dos bloques que se enfrentan en esta Guerra Fría, lo que postula cada uno de estos bloques, uno liderado por Estados Unidos y otro liderado por la Unión Soviética. El comunismo se extendió por muchos países. Y actualmente China, Corea del Norte, Laos y Vietnam, Cuba y Venezuela en Sudamérica. Acá se da un tema que se llama el Muro de Berlín, que es una barrera que dividió la ciudad de Berlín desde 1961 hasta 1989. Simboliza la Guerra Fría. El símbolo de la Guerra Fría es el Muro de Berlín. Divide el bloque comunista del bloque capitalista. El muro de Berlín cae en 1989, lo tumban y desaparece la Unión Soviética. Con la perestroika, que les mencioné antes, de Mikhail Gorbachev, abre la economía, libertad de mercado, permite la propiedad privada, desaparece la Unión Soviética y en 1990 se llamó a elecciones libres. El nuevo orden mundial, ¿qué es lo que estamos ahora? Es la forma, después de esta guerra,
es el proceso que se inicia después de la caída del comunismo en Europa y la Guerra Fría, el nuevo orden mundial. ¿Cómo nos vamos a administrar? ¿Cómo estamos ahora? Estados Unidos se convierte en la potencia económica y militar del mundo. ¿Cómo se supo eso? Por las guerras de Irak, en el Golfo Pérsico, aquí, la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. El Golfo Pérsico es porque Irak ataca a Kuwait y por intereses petroleros Estados Unidos se mete en esta guerra y al final derrocan al régimen de Saddam Hussein en Irak. En Afganistán se da por la guerra de Afganistán comienza cuando el 11 de septiembre del 2001 Osama Bin Laden, un líder de Al Qaeda, hace unos ataques terroristas a puntos estratégicos de Estados Unidos, destruyendo entre ellos las Torres Gemelas o el World Trade Center. Entonces comienza la guerra de Afganistán porque Osama Bin Laden estaba refugiado en Afganistán, protegido por el régimen talibán. Estados Unidos demostró que es una potencia mundial. En lo económico, la globalización tiene la revolución tecnológica, tiene la globalización, que es el mercado mundial. La revolución tecnológica, innovación, la producción, el Internet, la inteligencia artificial, la mundialización de los mercados, es decir, nosotros podemos vender nuestro producto en cualquier lugar del mundo si hacemos un tratado y nos pueden llegar los productos de todos los países del mundo. Hay una mundialización de la cultura, escuchamos músicas y canciones de todos los artistas, de los pintores, bailamos. Todos los gustos, comidas, costumbres de todos los países nos llegan y los mandamos los nuestros. Esa es la globalización. Las potencias económicas son ahora Estados Unidos, Japón en la tecnología, la industria automovilística, en el siglo XX, por supuesto. La Unión Europea con 25 países eliminan sus fronteras, unifican su economía, tienen una moneda única y el Parlamento Europeo, aunque cada país tiene su propio parlamento y sus propias leyes, tienen una forma nueva también de gobierno. Y en el siglo XXI, la economía china y la economía india también ingresan a este nuevo orden mundial. Son nuevas potencias, tienen nuevas formas agresivas de comercio en toda la globalización citada anteriormente, ¿no? Cultura, tecnología, industria. Pero también hay otro grupo que se llama el BRICS, por sus primeras letras, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un bloque que se llaman no alineados con los países capitalistas o seguidores de Estados Unidos. Y actualmente se incorporaron a este BRICS por los fundadores. Del 2006 se incorporaron más países, son 10. Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán. Este es el nuevo mundo, el nuevo orden mundial. Con la invasión de Rusia a Ucrania hubo una transformación en la economía del mundo. Ucrania produce para muchos países trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, hierro, entre algunos, pero a muchos países. La economía se vio alterada con la invasión de Estados Unidos a Ucrania. Nos vemos lunes. Ya, hasta luego, Listen. ¿Hay alguna consulta? Me he pasado con unos minutos. Espero haber hecho un repaso sucinto. Sí, dígame. Sobre del tema 3, ¿no puede explicar un poco sobre los 3 imperios? Claro, los que deseen seguir El haciendo Inca, el repasito, por supuesto. Azteca, el Sí, Maya. 3 imperios precolombinos, ¿no? Antes de la llegada de Cristóbal Colón, tenemos 3 imperios en América. En Mesoamérica se da el imperio azteca y el imperio maya, y en Sudamérica se da el imperio de los incas. El
los dos imperios estos, los tres imperios, basan su economía en la agricultura y tienen administración propia, con clases diferenciadas, tienen un desarrollo importante en sus ciudades, en la arquitectura, son civilizaciones. Existen muchos pueblos en Sudamérica, en América, muchos pueblos, pero no tenían estos registros de civilización, ciudades organizadas, con escritura, con registros, con formas militares, con escuelas, con clases, ¿no? El caso de los incas, la autoridad máxima del inca, y luego tenía 3 o 4 estructuras debajo. Concretamente, ¿sí? 3 imperios se dan en América, en la América prehispana. En lo que se llama Mesoamérica están los mayas y los aztecas. Ese imperio fue dominado por Hernán Cortés. Eso se da en México, Guatemala, en Honduras. Y el imperio de los incas se da en el sur y tiene su centro en Cusco y forman los países de Ecuador, Perú, Bolivia, lo que es el territorio de estos países, norte de Chile y norte de Argentina. ¿Alguna consulta más? Ya, Lizzy, gracias. ¿puedo hacer una pregunta rápida, pero no tiene mucho que ver con el tema? ¿Alguna señorita? Vamos con los del tema primero, porque a lo mejor no van a ser de interés de los otros. ¿Sí? ¿En qué año dijo que era la guerra de Rusia, profe? La guerra de Rusia. Sí. ¿De qué año a qué año fue, dijo? Guerra en Rusia. Rusia forma parte de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Rusia forma parte del grupo aliado, junto con Estados Unidos, Inglaterra. Y la Segunda Guerra Mundial se da de 1936 a 1945. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién levantó la mano? Mariana Carreño. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Será que puede repetir de qué año a qué año fue la Guerra Fría, perdón? La Guerra Fría se da desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es 1945. Acaba la Segunda Guerra Mundial y las grandes potencias que quedan son Estados Unidos y Rusia. La Guerra Fría se da hasta 1990. ¿Por qué se caracteriza la Guerra Fría? Es importante tenerlo, porque a veces uno dice un año, ¿no? Se caracteriza porque estas dos grandes potencias, después de la Segunda Guerra Mundial, eran aliados en la Segunda Guerra, y financian o apoyan guerras. Se ponen uno contra el otro, pero nunca se atacan entre ellos. Por eso se llama fría. No se pueden ver, no se agarran a puñete, pero mandan a otro a hablar para el otro, ¿no? Más o menos así. Tienen comercio, hay relaciones culturales, políticas, pero sí financian, forman parte apoyando guerras, entre otros. Acaba en 1990 no solamente con las guerras, sino porque finalizan las formas de gobierno que tenían en la Unión Soviética. Dígame, ¿quién me preguntó? Me decía del tema que no tenía que ver. Yo realizo. Ronaldo, sí. Le quería preguntar un método de estudio, Lizzy, porque muchas veces al intentar practicar casi todos los países que tienen que relacionado con las guerras y otras cosas, se me suelen olvidar o también quiero también recordarme puntos importantes y algunas veces, o sea, lo sé, pero no se consolida por completo la información y algunas veces suele olvidarse o por los nervios igualmente se suele olvidar. Y quería saber un método de estudio, Lizzy, para poder consolidar y, bueno, dar un buen examen. Eso me pasa igual.
Ayuda a memorias, ¿no? Porque ya no hay mucho tiempo, ¿no? Ayuda a memorias con palabras clave. Es decir, usted puede hacer una frase de 4 palabras que le